Hola, ¿cómo están? Encantada de volver a estar con ustedes por esta vía. De verdad, discúlpenme la tardanza de los videos, pero aquí vamos otra vez. En el nombre de Jesús hacemos esto hoy, que sea el Espíritu Santo a través de mí, llevando palabra para sanar, para dar vida, para dar esperanza. Ha pasado un tiempo, pero ha sido un tiempo en Cristo tremendo, para la gloria de papá, para la gloria de Dios. Pero aquí estamos conversando con papá otra vez y encantada de volver a estar aquí con ustedes, de verdad. Hoy quiero hablarles de algo que de verdad me ha llenado mucho, que todos los días me enseña, porque a veces uno, cuando llegas a Cristo, te aprendes una palabra y esa palabra la aplicas todos los días, pero cuando llega el momento que realmente esa palabra se aplica a tu vida es cuando empiezas a buscar de qué forma puede ayudarte. Y es impresionante como yo siempre repetí la palabra de que la voluntad de Dios era buena, perfecta y agradable, hasta no entender realmente lo que la palabra de Dios me quería decir en mi vida. Y es tremendo porque Romanos 12:2 nos habla y nos dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis, qué tremendo es esto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la buena, la agradable y perfecta para tu vida. Hoy, después de 2 meses, puedo hablar de un tema tremendo. El 5 de julio falleció mi papá. Eh, Está en los brazos de Cristo, así lo creo. En el momento que él fallece, yo paso por una situación como un estado como de estática, o sea, como de shock en lo espiritual. Y fue algo tremendo porque a medida que yo aceptaba que mi papá había partido y que estaba clara que había partido con papá, que estaba en los brazos de Cristo, que él había recibido a Dios como su único Salvador, yo tenía paz, y esa misma paz fue la que transmití a mi familia. Y bueno, y fue tremendo todo este proceso. Pero mientras fueron pasando los días, ustedes saben, va pasando el tiempo, va pegándote el no verlo, el no sentirlo, el no estar allí, pararte por las mañanas y no decirle: bendición papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya no estaba, ya eso no estaba, ya empezaba a pegar como la ausencia. Y hubo un momento en que yo me fui como separando, o sea, sí, fue la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, o sea, tengo que aceptarlo. Pero más allá de todo eso, dentro de mí estaba sucediendo algo impresionante. O sea, yo me estaba separando, estaba aceptando por un lado, pero no había una aceptación de lo que significaba la palabra como tal. Pasaron días y fueron días muy, muy duros. Ver a mis hermanas muy tristes, llorando, muy fuerte. Papi un día, el 5, amanecer 5, a las 4 de la mañana, se quedó completamente dormido. Pero una semana antes, nosotros habíamos tenido eh, un servicio en mi casa de acción de gracia. O sea, y de verdad en ese momento mi papá pudimos escucharlo de su voz, dando la gracia por los hijos que había tenido, el amor de cada uno de ellos hacia él, y muy agradecido. Fue tremendo. Esa semana fue maravillosa. Papi dejó de sentir dolor. Fue impresionante, tan impresionante que yo pensé que Dios había hecho por tercera vez el milagro. Y bueno, cuando en la madrugada del 5 mi hermana me llama y me dice que bueno, que papi ha fallecido, fue como un golpe en lo espiritual para mí. Aceptado, pero
no sé cómo explicar esa parte, que no estaba completamente, no aceptaba realmente lo que estaba pasando, ¿ya? Entonces, bueno, fueron días de proceso, un día de verdad que ya no aguanté más y en la cama, en mi cuarto, me puse a llorar y empecé a conversar con papá, pero más allá de una conversación fue como una pelea, ¿ya? Diciéndole que por qué, que yo le había pedido que lo sanara y fue tremendo, o sea, fue como una pequeña discusión. Tú sabes cuando tienes una discusión por primera vez o tienes en algún momento una discusión con tus papás porque no entiendes cosas, ¿no? O porque sencillamente no te entienden. O sea, yo no entendía porque mi papá en ese momento había partido, cuando yo esperaba realmente algo completamente diferente. Y fue de verdad tremendo porque empecé a entender que la voluntad de Dios es buena. Nos regaló a papi por mucho tiempo y pudimos disfrutar de él el tiempo que lo tuvimos. Como dicen por ahí mis hermanos que están cerca de la frontera, mis hermanos colombianos, nos los gozamos. Y fue bueno, ¿ya? Y en realidad empecé a entender que realmente él había pasado su proceso y que el Señor lo había sanado por tercera vez. Y el Señor lo sanó, papá lo sanó, porque papi pudo aceptarlo a él como su único salvador y papi tenía muchos dioses delante de él. Pero en ese momento fue cuando mi papá decide realmente creer en un Dios que no solamente sana, sino que salva. Y él entendió la diferencia entre sanar y salvar, ¿ya? Entonces, él fue salvo porque así papá lo quiso y él lo recibió y se fue tranquilo, o sea, se fue como un niño, se quedó dormido. Ni siquiera yo le pedía todos los días a Dios, a mi Padre Celestial, que lo sanara, que yo no lo viera sufrir. Y eso fue lo que hizo, fue bueno lo que hizo. Nunca vi a papi sufrir, padecer situaciones de un cáncer de tipo linfoma, no Hodgkin, de células grandes tipo B. No es fácil que una persona lo tolere si no tiene un medicamento muy fuerte para poder soportar dolores. Y ya la última semana mi papá ni siquiera se quejaba por el dolor. Sí, algunos problemitas con respiración quizás para dormir. Pero esa semana él estuvo demasiado bien. O sea, mejoró impresionantemente ¿y saben por qué lo hizo? Porque papá quería que lo viéramos bien como él era, como con esa sonrisa, tranquilo, que pudiera realmente alimentarse y decir cosas buenas. Eso fue bueno para nosotros. Fue bueno para nosotros en lo espiritual, fue bueno para mí. Y agradable porque sé que se fue en los brazos de mi padre. Papi no sufrió, se fue tranquilito, solamente no despertó. Y fue perfecto porque fue en el tiempo que papá así lo decidió. No alargó más su sufrimiento, sencillamente le regaló ese don de vida eterna. Quizás podamos hablar más adelante de esto, pero saben, hace unos días, para gloria de Dios, conocí a una niña, se llama Yeandy González, y cuando fui a verla, estaba en un hospital, en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo, y le habían cortado una piernecita porque tiene diagnosticado un cáncer en los huesos, y hoy pudimos trasladarla hasta su casa y está tranquila. Pero ¿saben qué era lo tremendo de todo esto? Es que ella decía que ella quería irse a su casa porque allá Dios, su Padre, la iba a sanar, porque ella quería estar en el calor de su familia, con el calor de su gente. Y ese mismo día, un hermano en Cristo, mi hermano Andrés, cuando yo le comentaba, yo le decía, wow, fue tan tremendo la situación de mi papá con ese cáncer, sentí frustración, sentí mucho dolor porque no conseguía los medicamentos y la quimio para poderlo tratar. Y entonces ahora resulta que estoy en las mismas condiciones con esta niña, o sea, también tiene cáncer y tampoco consiguen los medicamentos y todo esto, pero era tremendo como ella tenía una fe para decir que Dios la va a sanar y la va a levantar de allí.
Yo le decía, ¿por qué estoy en esto otra vez, Andrés? Y sabe, Andrés me decía, mi hermana, escuché una prédica y yo creo que es el momento de decirte que en ese momento el predicador decía que se había quemado las manos y que los doctores le pidieron a los familiares que le sostuvieran las manos para raspar toda la piel quemada, y eso dolía mucho. Significa que cuando tienes algo que no ha sanado, el Señor necesita volverlo a procesar. Y yo creo que es el momento de que realmente esa herida está siendo raspada para que salga completamente lo que ha podido quedar internamente en mí. Y está sanando poquito a poco este corazón mío, y le doy la gloria a mi Padre, le doy gracias a papá, porque realmente ha sido tan bueno conmigo. Y yo he visto amigos que han tenido partidas dolorosas y todavía viven en este dolor, ¿saben? Suelten lo que tienen, vayan a los pies de papá y realmente suelten ese dolor, porque cuando papá está procesando algo en nosotros es porque sencillamente quiere que seamos felices, porque fuimos creados para ser felices. La palabra de 1 Corintios en 2:9 me impresionaba bastante hoy cuando la leía, que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y eso fue una palabra tremenda, porque muy a pesar de yo querer, quizás en mi egoísmo, querer tener a papi todavía aquí, sé que aunque yo no lo vea ahorita, sé que él está en un lugar maravilloso, que está disfrutando de una vida eterna junto con mi Padre, porque así es la promesa que Él nos hace. Él transforma nuestras vidas para que nosotros creamos que hay algo mejor que nos está esperando, que es un tiempo en el que estamos acá prestaditos, pero que mientras estamos prestaditos tenemos que hacer conforme a lo que Él nos está diciendo, tener los oídos prestos, la boca para poder declarar vida, para poder decir: Padre, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Y de verdad, mis hermanos, mis amigos, mi familia, aunque la partida muchas veces no la entendamos y sea dolorosa, la promesa más grande que tenemos es saber que Dios ha preparado algo maravilloso para los que lo amamos. Amamos a nuestro Padre, amamos a Cristo, amamos al Espíritu Santo. Solamente permitan que ellos entren en su corazón y se queden ahí para siempre. No cierren la puerta con ellos adentro y no le permitan la salida, sino sencillamente disfruten de lo que nuestro Padre tiene para ustedes. Suelten ya ese dolor. Solamente vayan a la cruz y suéltenlo y dejen que papá haga el trabajo. Nosotros no tenemos por qué sufrir, no tenemos por qué cargar con ese sufrimiento. Al contrario, soltémoslo, soltemos ese sentimiento de dolor, de la pérdida, y entendamos que papá tiene algo preparado mucho mejor para nosotros, mucho mejor para los que ya partieron, que partieron con Cristo, que nosotros tenemos la fe que están en un mejor lugar, cuidados por nuestro Padre. Y si es posible, felices, sí, si es posible, están felices más que nosotros. Eso tenemos que creerlo, porque esa es la promesa que tenemos nosotros en Corintios. Esa es la promesa que Dios nos ha dado, que ha preparado algo mejor para los que lo amamos. Así que, familia, hermanos, amigos, entendamos lo que Padre, papá quiere decirnos. Y de verdad, no se cansen de orar, de mantener la fe y la mirada en Cristo y creer que Dios todo lo puede, en Él todo es posible. Dice la palabra que todas las cosas suceden para bien de los hijos de Dios. Ya no esperemos más, no nos cansemos, ya
Busquemos solamente a papá. Hablemos con él, conversa con papá. Mira, es de lo más delicioso, de lo más rico. No te quedes por las noches, por las mañanas, al mediodía. Solo ten un tiempecito para estar con él y buscarlo. De verdad que es demasiado maravilloso. Les deseo de verdad, en el nombre de Cristo Jesús, que papá los bendiga, que papá realmente por medio de del Espíritu Santo de Dios, de ese Cristo que se crucificó por nosotros en la cruz por amor, pueda entrar en sus corazones y que ustedes puedan entender que la verdadera felicidad que nosotros podemos encontrar solo está en Cristo Jesús. Papá me los bendiga, que tengan un inicio, una semana, un mes, un año, lo que ustedes quieran, una noche, una mañana, pero feliz en Cristo Jesús. Beso. Nos estamos viendo pronto.